conectados a Dios, en sintonía con el Santo Espíritu. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en otra emisión de esto que es En Sintonía con el Espíritu. ¿Cómo les va a todos? Qué alegría volver a encontrarnos en este espacio. Nosotros los extrañamos, no sé ustedes a nosotros. Creo que no, pero no importa, nosotros los extrañamos lo mismo, a todos. Qué bueno estar. Estamos contentos, hemos compartido un programa del aniversario de la radio que ha cumplido 4 años y realmente de mucho agradecimiento al Señor por esta obra maravillosa. Y bueno, en él invitamos también a muchos a participar y volvemos a hacerlo como lo hacemos siempre, ¿no? Las puertas de la radio están abiertas. Si tenés alguna propuesta para sumarte, sería muy bueno que la pudieras compartir y que te pudieras integrar a esta radio cordobesa que transmite para Argentina y para el mundo y que intenta ser de todo el país, ¿no es cierto? La voz de la renovación en la Argentina. Estaría muy bueno que te sumes. Bueno, quien les habla, mi nombre es Claudia Almagro, estamos con Fernando Sotelo y en la intercesión, como siempre, Viviana Tusfeld. Hola Vivi, sabemos que está ahí con la oración y en los controles, en la puesta al aire, Cecilia Valles, muchísimas gracias también. Y bueno, hoy vamos a tener un programa con un formato especial. Vamos a desarrollar un tema que nos pareció muy lindo y muy interesante para comenzar el año y para dar esta apertura, ¿no? Que tiene que ver con esto del servidor levántate. Un pedido para que todos salgamos a proclamar la buena nueva, ¿no? Y para fortalecernos, para comenzar un año con mucha fuerza. ¿Qué te parece, Fer, si proclamas y compartimos la palabra que el Señor nos dio en la oración que tuvimos? En la producción. Cuando estábamos en la producción exacto. del programa, el Señor nos regaló esta palabra, Filipenses 1, de 3 al 7 y de 9 al 11, y que dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante. Y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia para que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como siempre, queremos ponernos en presencia del Señor y habiendo escuchado su palabra que nos fortalece, hacer una pequeña oración. Y para eso ya directamente vamos a incorporar a nuestros invitados de hoy, que en realidad son un lujo, Fulvio Roldán y Alejandra, su señora, que nos van a acompañar hoy. Fulvio en la prédica y Alejandra en el Ministerio de Música. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, le estábamos comentando de que queríamos comenzar con una pequeña oración. No sé si está la Vivi por ahí también, Ceci, para que la sumemos en imagen. Y bueno, te damos paso a vos, Ale, si querés comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Nos Padre, pones en presencia del Señor. Espíritu En el nombre del Santo. Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, le vamos a pedir al Señor entonces que venga con su Espíritu a renovarnos, a hacer morir este hombre viejo que tenemos en este tiempo de cuaresma, de poder revisar todas esas cosas que hay que cambiar,
pero con el soplo del Espíritu. Espíritu, ven a mí, inunda todo mi ser, renueva este hombre viejo y limpio así te alabaré. Espíritu, ven a mí, inunda todo mi ser, renueva este hombre viejo y limpio así te alabaré. Enciende en mí el fuego de tu amor, haz de mí lo que quieras, someto a ti mis planes e ilusiones, habla que mi alma te espera. Espíritu, ven a mí, inunda todo mi ser, renueva este hombre viejo y limpio así te alabaré. Renueva aquí la faz de la tierra, haz un cielo nuevo, tierra nueva, derrama tu luz y haz que yo proclame a Jesús, el Señor que ya viene. Espíritu, ven a mí, inunda todo mi ser, renueva este hombre viejo y limpio así te alabaré. Pedimos, Señor, que renueves nuestros corazones en este momento, que derrames tu Espíritu, Señor, para que podamos alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Que no seamos como ese pueblo que te alabra de la boca para afuera, Señor, sino que desde lo más profundo de nuestro ser te suplica que tu Espíritu Santo nos asista para poder morir a todas aquellas cosas que nos alejan de ti y que no nos dejan servir, Señor. Espíritu, ven a mí, inunda todo mi ser, renueva este hombre viejo y limpio así te alabaré. Espíritu, ven a mí, inunda todo mi ser, renueva este hombre viejo y limpio así te alabaré. Te pedimos, Señor, que nos renueves y que nos fortalezcas, que bendigas especialmente a Fulvio en esta tarde y a Ale, para que transmitan el mensaje que tienes para nosotros con fuerza, Señor. Y nos ponemos en tus manos y quedamos con la oración abierta. Bueno, Fulvio, todo tuyo para desarrollar este tema. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para transmitir la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, agradecidos por poder estar aquí, compartiendo con ustedes, compartiendo este medio. Como decía San Juan Pablo II, que el nuevo aerópago era
los medios de comunicación, un nuevo lugar para evangelizar los medios de comunicación. Así que bueno, de algún modo estamos llegando, intentamos llegar al corazón de muchos hermanos de esta corriente de gracia y también de aquellos que no están hoy, pero tal vez algún día estarán entre nosotros compartiendo este avivamiento y este fuego del Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, agradecidos y contentos para poder compartir todo esto. ¿Y qué es lo que nos ha estado pasando durante todo este tiempo? He estado reflexionando mucho en este tiempo de pandemia. Hemos vivido muchas cosas, hemos aprendido muchas otras, hemos aprendido a reconstruirnos, hemos aprendido a vivir de modos diferentes. Evidentemente no nos hemos quedado quietos. Sin embargo, también en el compartir cotidiano con muchos hermanos a diario, me he encontrado con una fuerte pesadumbre en algunos corazones. Mucho desánimo entre algunos, mucho cansancio espiritual sobre todo, ese cansancio espiritual que te hace experimentar como si tuvieras una pesada carga en la espalda cuando vas caminando, que te provoca una sed interior. Y eso lo he venido palpando cotidianamente. Hermanos que han querido emprender cosas, han empezado con mucho ánimo, con mucho gozo, y de repente se han quedado en la mitad del camino. Eso me hace acordar, y hago un pequeño paréntesis, en época de mi juventud, de nuestra juventud, cuando íbamos a un campamento parroquial, y de hecho gozábamos de las profundas experiencias de Dios, la Santa Misa allá en la montaña, las confesiones, este soplo del Espíritu Santo con su efusión que nos mueve. Al día del regreso, cuando nos reencontrábamos todos en la parroquia, experimentábamos todavía ese fuego que ardía en nosotros, todos contentos, y veníamos animados, queríamos cambiar el mundo de repente. Y empezaban las grandes propuestas, es que vamos a ir a evangelizar en la villa, que vamos a llevar pan, que vamos a hacer la copa de leche. Otros proponían, tenemos que ir a los hospitales también para visitar a los enfermos, así como lo propone el Evangelio. Teníamos tantas cosas, teníamos tantos sueños. Pero ¿qué sucedía? A medida que iban transcurriendo los días, que iba pasando el tiempo, nos encontrábamos con que todos estos sueños se empezaban a diluir, empezaban a disolverse. Es como el chocolate en la leche, que cuando lo dejaste de batir se empieza a ir hacia abajo. Y eso nos pasaba mayormente a todos. Esta comparación la traigo porque es lo que estoy viendo hoy, a veces dentro de nuestra corriente de gracia. Sí veo mucho movimiento a través de las redes, veo muchas necesidades de oración a través de los grupos de intercesión, veo también necesidad de formación, pero como dije al comienzo, transcurre como un desánimo también entre la gente, un cansancio, tantas veces que algunos se han querido levantar y se han vuelto a caer. Y a veces cuando querés contar con tus hermanos para hacer esta avanzada de fe, esta transmisión del Espíritu Santo que todos hemos recibido del bautismo, los vemos como apocados, como caídos. Por ahí pensé mucho en esta pandemia, ¿no? ¿Cuántas cosas nos quitó la pandemia? ¿Cuántas cosas nos quitó? Nos quitó el afecto. Fíjate, somos argentinos, ¿no? Y los argentinos estamos acostumbrados a abrazar, a besar, a saludarnos efusivamente. Y aparte de argentino tenemos un plus, somos carismáticos. Y los carismáticos tendemos a eso. Nos encanta la expresión con el cuerpo, la afectividad, el contacto con el otro.
Y más de una vez cuando he ido a visitar a alguien y voy con las ganas de abrazar, veo un codito que se asoma, veo un puñito que se acerca y siento como que tantas cosas quedan contenidas en mí. ¿Cuántas cosas nos ha quitado esta pandemia? No solamente la expresividad, la afectividad. Nos despersonalizaron, también nos despersonalizaron, con el barbijo constante en la cara. Fíjate vos que aprendíamos hace muchos años que el ser humano se expresa a través del rostro, el rostro. Somos personas. Persona viene de un término griego que se decía peri, que después de un término hebreo que se decía peri, y que más tarde en el griego es el prósopa, que es persona. Es lo que te pone en contacto con el otro, el rostro. El rostro es lo que nos comunica. Y nos vimos obligados todos al barbijo y nos vemos los ojitos. ¿Cuántas cosas nos está quitando esta pandemia? Pero hasta acá, más o menos la llevábamos. Extrañábamos a nuestra gente. Pulularon las redes sociales, se explotaron. Queríamos juntarnos, encontrarnos y no podíamos. Pero lo peor de todo, nos cerraron los templos. ¿Cuánto anhelo de la misa, del santo sacrificio de la cruz? ¿Cuánto anhelo de estar frente al sagrario, frente al santísimo? Sí, está bien, nos pusieron por ahí en las redes, por ahí la misa virtual. Dios está en todas partes y lo sabemos, pero somos seres humanos. Dios nos hizo con este cuerpo que comunica todo lo que el alma vive. Necesitábamos de estar en nuestros templos, de ponernos de rodillas frente a Cristo, de ver el arte sacro, de encontrarnos con la liturgia. Cuánto anhelo de liturgia. Pero esto tampoco es lo peor. Lo peor de que se cerraron los templos y de que nos negaron la liturgia y los sacramentos se limitaron y hasta la Eucaristía se limitó, fue que nos abrieron los shopping. Iba hace un tiempo al shopping y tenían un contador de personas, no podía superar las 1500 metidas adentro, pero en los templos no podíamos ir. Cuánta bronca me provocaban todas estas cosas, cuántas cosas nos quitaron. Y sí, cuántos hermanos nuestros de las comunidades estaban enfermos, nadie que los pudiera ir a visitar, gente de riesgo. Cerraron los templos, abrieron los shopping, abrieron los bares, se podía juntar en los bares, ahora habilitaron las vacaciones, los balnearios llenos, pero los templos siguen con restricción. Acá en mi comunidad, en mi parroquia, tenés que llamar por teléfono para que te den un turno para saber si no llenas el cupo que no supera los 40. Nos llenaron de miedo. Y eso me preocupó mucho. Y ahí, metiéndome en las escrituras, tratando de entender todo esto que pasaba, este desánimo, este cansancio, esta desesperanza que estábamos viviendo, dije, pero qué parecida es esta situación de la pandemia a lo que le pasó al pueblo de Israel allá en el tiempo de la deportación, en el tiempo donde el rey Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén. Y presten mucha atención a esto que les voy a contar, porque acá está la sustancia de todo. Destruye el templo de Jerusalén y deportan a los judíos. Ya les voy a ir explicando de qué se trata esto. Los dispersan por todo el imperio babilónico. Es como si hoy te sacaran de Argentina y te mandan a otro país, sin preguntarte, sin decirte nada, y te mandan allá. Y te encontrás con una cultura distinta, con un lenguaje diferente, con expresiones diferentes. Anhelás tu lugar, tu zona, tu comunidad, tu gente, pero estás obligado a estar
en un lugar que no querías estar. Como la pandemia, ¿no? Obligados a estar. Y así fue que cuando se destruye el templo y dispersan a todos los judíos, le provocan una gran herida en el corazón nacional de un pueblo. ¿Cuál fue esta herida? La herida fue que les quitaron la patria, que les quitaron el lenguaje, que les quitaron la comunicación con los suyos. Les rompieron el templo. Lo que le daba cohesión, lo que le daba unidad al pueblo de Israel era el templo. Todo gira alrededor del templo para un judío. Y se los destruyeron. Entonces, pongámonos en lugar de aquellos, ¿no? Hoy no lo vivimos tan fuerte como en esas épocas. Tuve la oportunidad, por gracia de Dios, en el 2015 de viajar a Israel, a Tierra Santa. Y me llamó mucho la atención cómo se vive la religiosidad allá. Allá armenios, cristianos, judíos, musulmanes. Todos están sectorizados, cada cual en su barrio, cada cual en su lugar. Prácticamente no se mezclan. Hay horarios para la oración de los musulmanes, horarios para visitar el muro de los lamentos. Se vive de un modo muy intenso. Acá tenemos gente que un día domingo, un católico, no va a misa, porque está cansado, prefiere quedarse en su casa. Allá la fe se vive con intensidad. Me llamó la atención que cuando empieza el sábado, el viernes por la tarde, se paraliza Israel. El país se paraliza. No importa si sos judío practicante o no lo sos, se paraliza. Sí, hay una sirena, antiguamente el shofar, el cuerno se tocaba, ahora una sirena y se cierran las persianas de los negocios. El hotel donde nosotros estábamos alojados quedó con 1 o 2 personas para lo mínimo, pero casi todos los servicios del hotel se clausuraban. Hasta el sábado a la tarde, que terminaba el sábado. Estaba todo paralizado, los kioscos, los almacenes, la gente que prácticamente no caminaba por ningún lado. Es intenso cómo se vive la religiosidad. Les cuento esto para que ustedes puedan comprender que la destrucción del templo de Jerusalén fue algo totalmente dañino para el corazón del israelita. Los destruyó por dentro, los dejó apagados, tristes, solos. Fue muy duro para ellos vivir esta realidad. Estaban desterrados, despatriados, repartidos. Entonces, ¿qué pasó? Apareció un laico en aquella época, Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Era el copero era aquel que le distribuía las bebidas y también tenía que tomarla por las dudas que hicieran envenenar al rey. Y resulta que él estaba triste, por primera vez se pone triste, el rey lo ve, le dice, ¿qué le pasa a tu corazón? Que te veo triste por primera vez. Y le cuenta, me he enterado por boca de mis hermanos que las murallas de nuestra ciudad Jerusalén están destruidas, están agrietadas, están todas las puertas, están quemadas. Y cuando me enteré de esto me provocó mucho dolor y todos mis hermanos dispersos. Cabe aclarar que más o menos por el año 539, no es mi intención hacer historia ahora, pero para ponernos en contexto, aparece Ciro, el rey persa, ¿sí? Ya termina el reino babilónico, aparecen los persas, y el rey Ciro, con buen tino y por una inspiración divina, dice, los deja a los judíos, vayan y reconstruyan su templo. Pueden volver a reconstruir el templo. Y de esto se encarga Nehemías. Artajerjes le da la aprobación y van a reconstruir las murallas. Y resulta ser que, bueno, va de noche cabalgando, trata de recorrer y ve con mucha pena cómo estaba Jerusalén, cómo estaba todo destruido. Pero él, por una inspiración del Espíritu Santo, decide empezar a levantar su patria, empezar a levantar a sus hermanos, empezar a construir el templo de Dios, que es aquel que les daba identidad, aquel que los hacía descubrirse el pueblo elegido del Señor. Allí donde podían ir a orar, donde podían concentrarse, donde iban a ir los judíos dispersos por todo el mundo.
para encontrarse con el Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Entonces empezaron a trabajar, empezó a convocar a algunas personas. Y no fue tan fácil como parecía. ¿Por qué? Porque resulta que aparecen algunos personajes, cita el texto, ¿sí? Como un gobernador de aquella época, un Tobías, los amonitas, había varias tribus y los árabes que empezaron a atacar, ¿sí?, a los judíos. Primero verbalmente, ¿qué están queriendo hacer ustedes? ¿Por qué quieren reconstruir todo esto? ¿Es que se quieren poner en contra del rey? Y la gente estaba como medio asustada porque todo el tiempo aparecían estos a boicotearles este proyecto. Hasta el punto tal de que no solo lo hacían de palabra, sino que llega un rumor hasta Nehemías de que al verlos, y con gran enojo, de que estaban levantando las murallas, los iban a atacar. Los iban a atacar, iban a destruir a su pueblo para que no pudieran reconstruir el templo. Así fue entonces que Nehemías, al ver el miedo de la gente, de los que estaban ahí, fue a hablar con los más solemnes y les dijo: no tengan miedo porque Dios está con nosotros. Él, el que nos rescató, el que nos salvó, está con nosotros. No teman. Estas palabras se tienen que repetir constantemente cada uno de los servidores, cada uno de los hermanos carismáticos. No teman, porque nuestro Dios nos sacó, nos levantó y nos puso en este proyecto para caminar, para salir adelante. Y dicen, fíjense, que cuando se entera de que iban a ser atacados, posiblemente, dividió al pueblo de Israel. Un grupo tenía una función, construir, y el otro grupo estaba armado para proteger. Pero no satisfecho con esto, algunos de los que cargaban los escombros y todo eso, tenían la misión de trabajar mientras cargaban, pero la espada en la otra mano. Mientras trabajaban, tenían la espada en la otra mano. Estaban los hermanos que solamente se dedicaban al trabajo, los hermanos que estaban para defender, y los hermanos que no solamente trabajaban, sino blandían la espada. ¿Fue fácil? No. Se complicó. En medio de toda esta cuestión de trabajo, empezaron a llegarle quejas a Nehemías. Nehemías, mira, tenemos otro problema tan grande que nos estamos quedando sin comida y nuestros hermanos, ¿sí?, nos piden en prenda a nuestras hijas, nuestras casas, lo poco que nos queda, ¿sí? Como que nos están hipotecando todo para poder seguir subsistiendo. Y Nehemías, enojado, fue a hablar con sus hermanos judíos y dijo: ¿cómo pueden hacer esto con sus hermanos? El Dios que nos liberó gratuitamente, que nos dio la posibilidad de ser libres, de construir el templo, ¿sí?, ha hecho esto con nosotros y ustedes le están poniendo carga a sus propios hermanos. Y aquel día muchos judíos hicieron un juramento de soltar estas cargas, de no ser usureros, ¿sí?, y de darles las provisiones necesarias para que sigan construyendo el templo. Acá me detengo con esta primera parte y acá viene una partecita importante para que la entendamos. ¿Qué tiene que ver esto que yo les estoy contando con la pandemia? Le voy a pedir a la Ale y que vayan recordando de a poquito todo eso que les fui contando de cómo Nehemías habló con el rey, cómo Ciro les permitió reconstruir el templo, la tristeza de un pueblo, el cansancio, que cuando empezaron a reconstruir venían muchas cosas que los castigaban para que dejaran de hacer lo que tenían que hacer. Y cuando hayamos terminado con este cantito, ahí nos vamos a meter de lleno para entender qué nos está pasando. Bueno, los invito a que podamos quedarnos con esto, que a mí se me viene mucho a la mente esto de que cuando estamos en el medio de las pruebas, de las dificultades, por ahí nos cuesta tener fe, confiar de que Dios está, como decía Fulvio, ¿no?, que Dios está en medio nuestro, que está ahí sosteniéndonos. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos
razón de nuestra vida. Es el Señor, nos reúne el pueblo de amor. Cambia nuestra vida con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, eres la paz. Jesús está. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su espíritu todo está. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne el pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción, porque Jesús siempre está. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne el pueblo de amor. Y así fue que en este templo que Nehemías empezó a reconstruir, convoca a Esdras, un sacerdote, un laico más un sacerdote, unidos, y frente a las Santas Escrituras, la Torá en aquel entonces, la ley de Moisés, se reunió el pueblo, habían levantado hasta mitad las murallas, y el pueblo se volvió a unir, y el pueblo volvió a tener identidad, y el pueblo salió adelante. Ahí empieza a reestructurarse todo el pueblo de Israel. Ahí empiezan a caminar. No les fue fácil, les costó. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermanos? Decía en este libro de Nehemías, en un momento que había grietas, había muchas grietas por donde los enemigos podían meterse a través de las murallas en este lugar de Jerusalén. En este tiempo de pandemia hemos sido exiliados, hemos sido deportados, hemos tenido grietas por todos lados, hermanos. Han atacado a nuestra iglesia por todas partes, mientras nosotros encerrados con miedo en nuestras casas. Sí, la tengo clara. Cuídate, cuídame. Por supuesto, hay que cuidarnos, pero eso no significa no arremangarnos y salir a trabajar. Eso no significa quedarnos quietos. Eso no significa solamente orar, porque tenemos que orar y también trabajar. Como dice ahí en la carta de Santiago, ¿sí? Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Y de eso se trata, hermanos. Nos hemos comportado muchas veces como exiliados, como estos deportados tristes, como este triste Nehemías al principio, porque veía las ruinas, tantas grietas en nuestra iglesia, como les dije al comienzo, sin Eucaristía. En Europa que la fe está muy quebrada, me enteraba yo que habían multiplicado las misas para que si el objetivo era reducir la cantidad de gente, y antes había 2 misas al día, ahora hacían 10. ¿Qué nos pasó, hermanos?
¿Qué les pasó a nuestros hermanos sacerdotes? Que no multiplicaron las misas. ¿Qué les pasó a nuestros hermanos? ¿Qué le pasó a muchos de nuestros hermanos y padres obispos? Que a veces se mostraban hasta como temerosos. Pero si somos el pueblo de Dios, pero si somos como ese pueblo de Israel, ese pueblo elegido, y lo somos, para salir a levantar la iglesia. ¿Cuántos ataques hemos recibido como iglesia con la ideología de género, con el aborto mientras nos tenían encerrados en nuestras casas, limitando nuestras marchas, nuestras expresiones, como le pasó a Nehemías? Hasta estos hermanos que hacían usura con otros hermanos, nos pasa hoy a nosotros. He recibido tantos ataques por parte de hermanos católicos, carismáticos, por defender la fe de la iglesia, como si fueran de un bando contrario. Digo, en este tiempo de pandemia, hermanos, por lo menos fórmese, por lo menos estudie, agarre el rosario en una mano, póngase de rodillas y póngase a orar, y agarre la Santa Escritura y agarre el magisterio de la iglesia para que pueda defender la iglesia y no como en aquel pueblo de Israel, en el tiempo de Nehemías, convertirse en enemigo de sus propios hermanos. ¿Qué nos ha pasado? Que nos hemos quedado quietos. Hermanos de esta bendita corriente de gracia, discúlpenme esta comparación y discúlpenme que me enfervorice con este modo de expresarme. A veces parece que nos hemos convertido en ositos cariñosos, donde todo es amor y paz, donde todo pasa por un amor mal entendido, de una simple expresión afectiva y no por un amor vivido, un amor ágape que significa dar la vida por el otro. ¿Qué pasó con los hermanos sacerdotes? Que no salieron muchos a llevar la Santa Eucaristía a los hermanos enfermos. Es que tenemos miedo de contagiarnos, como me dijo un sacerdote. Miedo nosotros cuando la vida no nos pertenece. Nuestra vida les pertenece a Cristo. ¿Sabían ustedes que hubo un conflicto allá en Oriente donde había un monasterio, no recuerdo bien si dominicos o franciscanos, donde, si no mal no recuerdo, también Benedicto XVI, en medio del conflicto, les habían avisado que estos monjes, este monasterio, iban a ser encarcelados. Y entonces la iglesia les dice que se salgan del monasterio y que se vengan porque estaban a tiempo. Y estos monjes le envían una carta al Papa, al Santo Padre, diciéndole: hemos considerado la propuesta y tenemos realmente la posibilidad de retirarnos ahora y no sufrir ningún escarnio. Sin embargo, hemos pensado también que nuestra vida no nos pertenece. No pueden quitarnos lo que no nos pertenece. Nos han metido miedo por todos lados y allá se quedaron ellos, no quisieron esa escapatoria. Quisieron quedarse a dar testimonio del Jesucristo vivo que nosotros predicamos. Nos metieron miedo por todos lados, nos paralizaron y lo peor de todo, aceptamos esa parálisis. Aceptamos quedarnos quietos. Aceptamos no levantar nuestra voz. Sí, Fulvio, pero sucede que esto es peligroso y que es una enfermedad peligrosa. Escuchaba hoy un mensaje de nuestro padre obispo, que estuvo allá con los obispos de Córdoba en las tierras del cura Brochero, ¿saben? Y él lo citó a este santazo, al cura Brochero. Y citó que el cura Brochero estuvo allá en la epidemia de cólera, en Córdoba, en el año 1867. Les voy a tirar más datos también sobre esto. Tanto miedo tenemos hoy a las enfermedades y a estas cosas, que sí, hay que cuidarnos, evidentemente. Es un gesto de amor a nosotros mismos y a los otros. Hay que cuidarse, pero no hay que paralizarse. Sin prisas, pero sin pausas. En 1867, en la plena epidemia de cólera, había una población en Córdoba de unas 200.000 personas. Murieron más de 2.300 personas de cólera. Y el cura Brochero y muchos voluntarios estaban cuidando a la gente, visitándolas. Me voy un poco más hacia la Sierra de Córdoba. Él iba a tomar mate con los leprosos. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Que predicamos el amor de la boca para afuera y no lo traducimos en actos. Somos servidores, somos renovados carismáticos,
Somos aquellos que estamos proclamando muy ufanos constantemente que el Espíritu Santo se derramó en nuestras vidas, que Jesucristo nos encontró, que nosotros somos los que proclamamos esta corriente de renovación espiritual, donde hemos sido levantados, donde fuimos sacados del barro. Somos los que conocemos o decimos conocer los misterios de Dios, los que hemos visto sanaciones, exorcismos, los que hemos visto el poder de Dios y decir como San Pedro dijo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Pero ¿qué nos ha pasado que nos hemos quedado quietos? ¿Qué nos ha pasado que no tenemos ánimo para levantar nuestros brazos, para seguir haciendo, para seguir construyendo, para seguir evangelizando y seguir siendo testimonios de vida en medio de nuestros hermanos? ¿Qué nos está pasando? No nos dejemos invadir por el miedo. No tengan miedo, decía Jesús cada vez que se aparecía a sus discípulos. Hermanos, es hora de que abramos la cabeza, de que abramos el corazón, de que defendamos nuestra santa iglesia, este cuerpo místico de Jesucristo. No quiero que esto quede en el discurso de este gritón constantemente. Quiero intentar tocar el corazón de cada uno de ustedes, empezando por tocar mi corazón, por tocar el corazón de ella. Yo no quiero que el día que me llame el Divino Padre a su santo juicio, me cuestione que me quedé callado y quieto, y que cada vez que hubo enfermedades como esta me encerré en mi casa porque tenía miedo. Podemos hacer miles de cosas cuidándonos y protegiéndonos, y teniendo los recaudos necesarios, pero sin quedarnos quietos. ¿Cuántos hermanos nuestros necesitaban que los podamos ir a visitar a sus casas? Y no lo hicimos. ¿Cuántos necesitaron un abrazo? Como Francisco abrazando al leproso. Ay, no, pero ellos eran santos con gracias especiales. Vos también tenés una gracia especial. La única que necesitas. El don del Espíritu Santo en tu vida. Y aún así nos han paralizado. Es hora de empezar a reconstruir nuestras murallas, de empezar a levantar el corazón. Como dice en Isaías 61, del 1 al 3, cuando Jesucristo estaba en la sinagoga proclamando por primera vez y desenrolló, ¿sí? Y empezó a proclamar en voz potente que el Espíritu de Yahvé está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones rotos, para proclamar la libertad de los presos, la liberación de los cautivos, para proclamar un día de gloria, el día de venganza de nuestro Dios, para quitar las cenizas, ¿sí?, de la cabeza por una diadema y consolar a los que lloran y poner ropas de alegría en vez de vestimentas de luto. A eso hemos sido llamados, hermanos. A eso hemos sido y nos estamos olvidando. Nos quedamos como esos hermanos piadosos que nos introducimos muchas veces en la Escritura y solamente nos quedamos en la oración. Y con esto no estoy diciendo que la oración sea mala, porque creemos y sabemos que la oración tiene poder. Pero también hemos caído muchas veces en mutilar a la oración. La acción y la oración van juntas. Ora et labora. Oración junto con las obras. Caminan juntas. No se puede dividir. No se puede dividir. Tus obras no tienen que ser las más gigantes. Pueden ser hasta pequeñas. Pero comprométete a hacer una obra y hacela hasta el final. Que no te gane el cansancio. Que no te gane la tristeza. Que no te gane el desánimo. Hemos sido convocados por el Espíritu Santo de Dios para levantar, para encender la iglesia, para encender los corazones. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Estás dispuesto a reconstruir las ruinas de tu corazón, de tu familia, de tus hermanos, de tu renovación carismática, de tantos proyectos? Presten atención, que esto me llama la atención. ¿Cuántos proyectos en la renovación carismática han sido orados? Y después, cuando hacemos el discernimiento, el Espíritu Santo nos indicó esto y de repente no se concreta. ¿Qué me queda pensar? ¿Que oramos mal? ¿O me queda pensar que el Espíritu Santo no está? ¿O prefiero pensar que no nos dejamos invadir por su fuerza? Nos dejamos ganar por el miedo. No levantamos el corazón y no lo dejamos actuar. Como dice el Papa Francisco, no enjaulen al Espíritu Santo. No lo enjaulen. Ábranle las puertas del corazón para que entre y salga libremente. Para que los levante,
para que podamos obrar. Le pido a la Ale que nos acompañe con un temita más y ya le voy a ir cerrando esta última partecita para que nos encendamos de una vez por todas, para que nos cuestionemos, para que nos preguntemos qué nos pasa, para que hagamos como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 42, esa comunidad llena del Espíritu Santo, para que hagamos como ese Pentecostés, para que se vuelva a renovar ese llamado que tenemos. Bueno, y compartir también, respecto a lo que decía Julio, una canción que habla un poco de lo que vivió Santa Teresa de Ávila después de 20 años de estar en un monasterio. El Señor le pedía otra cosa, vivir su vida de fe, de monja, mucho más austeramente. Pero para eso tenía que quebrantarse, ¿no? Romper todo lo que había hecho en 20 años como monja para volver a hacer y reconstruir lo que el Señor estaba pidiendo. Entonces ella hacía esa oración: Señor, quebranta. Pidámosle entonces al Señor que Él nos pueda quebrantar para volver a reconstruirnos. Oh Señor, mi Dios, te he buscado tanto tiempo y te encuentro hoy. Y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar y en mi alma solo hay oscuridad. Oh Jesús, mi Señor, tú moriste en una cruz para mi salvación y tu sangre derramaste por mi redención. Solo en ti mi alma puede renacer. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Señor, mi Dios, me abandono en tus manos, pues de barro soy. Y tú eres el alfarero, vuelve a serme, oh Dios. Reconstrúyeme, Señor, y mi alma proclamará tu salvación. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Recuerdo
y estas son las cosas que por ahí me apasionan y me obligan a devolverles un poco de lo que yo he recibido. Yo empecé en esta hermosa corriente de gracia allá en el año 88, y mi segundo retiro espiritual, ahí en San Antonio de Redondo, ¿sí? Ahí vamos a tocar varias nostalgias. Predicaba por primera vez para nosotros Martín Valverde. Y tenía una muletilla. Y él decía, esto es guerra, y la vamos a ganar. Esto es una guerra, hermanos. Esto es una guerra. Hay que empezar a levantar las murallas y poder reconstruir las grietas por donde se están filtrando tantos ataques a la familia, a los jóvenes, a nuestras propias vidas, a nuestros afectos. Esto es guerra. No, pero tu lenguaje es demasiado belicoso, Fulvio. No. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 13 y 14. Hay una parte hermosa que me gusta ahí para que la tengan bien en cuenta, para que vean que esto es guerra. Dice ahí en el versículo 13, una partecita, dice, cuando ya hayan vencido en todo, manténganse firmes. Uno podría decirse, ¿por qué me tengo que mantener firme si ya vencí? Ahora me tengo que relajar. No, no es para el cristiano relajarse. En eso tantas veces nos han enseñado, ¿no? Que el demonio no se toma descanso, que el 1 de mayo es el día nuestro, ¿sí? Es el día nuestro. Muchas veces decimos eso porque nos sentimos muy trabajadores, pero no. Yo les digo que el 1 de mayo es el día del demonio, el día del trabajador, porque ese sí que no descansa y nosotros sí que nos tomamos vacaciones. Dice que cuando hayan vencido en todo, manténganse firmes. Y ahí hace la Escritura una comparación con la armadura del soldado romano. Y empieza diciendo, ceñidos vuestros lomos con el cinturón, dice, con el escudo, para evitar los ataques de los dardos encendidos del demonio. Y dice, prestos con las sandalias para proclamar con celo el evangelio de la paz. Y dice, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la coraza de la justicia. ¿Sí? Y ceñido el lomo con el cinto de la verdad. Fíjense cómo hace toda una comparación y nos da todas estas herramientas para poder mantenernos firmes en el momento del combate. Pero dice, después de que venciste, siga, manténgase firme. O como la gente de Nehemías, ¿sí? Con una mano las herramientas de trabajo y con la otra la espada. Servidores, levántense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Porque ¿saben cuándo nos cansamos? Y eso también lo he descubierto a fuerza de error. Siempre le comento a la gente cuando me toca predicar que yo no enseño desde una sabiduría, desde un conocimiento, desde la teología. Enseño más que todo de mis errores, de mis caídas, de lo que aprendí. Y en la vida descubrí que cuando más me canso y cuando más me agobio, es cuando me pongo en la espalda un proyecto que no es el de Dios. Y Dios me dirá por ahí, Fulvio, pero si yo no te pedí eso, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué te cansas tanto? ¿Por qué te fatigas tanto? O como dice en su palabra, ¿sí? En vano se afanan los constructores si el arquitecto no ha firmado la obra. ¿Cuántas veces, sí, nos cansamos porque estamos poniéndonos en la espalda un proyecto que no te lo pidió Dios? Pero si tenés conciencia de que sos una persona dócil o tenés que empezar a hacerlo para que el Espíritu te anime, para que el Espíritu te levante y te mueva, vas a empezar a hacer sin cansancio, vas a empezar a luchar con los brazos en alto, vas a empezar a moverte con una fuerza que antes no tenías. Entonces, esta es una invitación constante a levantar el corazón y a levantar la esperanza. Dice el Magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 2091, que la esperanza, la falta de esperanza, es un pecado contra el primer mandamiento. La falta de esperanza es un pecado contra el primer mandamiento, el de amar a Dios. Porque aquel que ama a Dios, que adora a Dios, que está en Dios, no puede nunca perder la esperanza. Y hay un mal dicho que nos han dicho otras veces, que la esperanza es lo último que se pierde. Y eso es una mentira. La esperanza no se pierde ni al principio ni al final.
porque dijo Benedicto XVI también en algún momento, en el Spe Salvi, dijo que la esperanza es hipóstasis. Quiere decir, es sustancia, es real. Nuestra esperanza no es un consuelo de tontos. Nuestra esperanza es una realidad. Como dice en la carta a los Hebreos, en el 11.1, cuando dice ahí que la fe, ¿sí?, es la garantía de lo que se espera y no se ve. La fe es la hipóstasis, es la sustancia, es la realidad, es la esperanza de lo que nosotros estamos esperando, porque sabemos que es cierto. Por eso, hermano, levántense, hermanos. Dejen de estar tirados en el piso. No hagamos lo que muchas veces hicimos los carismáticos, estar lamiendo nuestras propias heridas. No es tiempo para eso. Sí es tiempo para servir. Sí es tiempo para construir el reino. Sí es tiempo para olvidarte de vos y pensar en tus hermanos, porque de eso se trata, amar. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y un mandamiento les doy. El único mandamiento que Dios nos da con firmeza para que nosotros entendamos es ámense los unos a los otros como yo los amé. Y la palabra que pone, cuando dice ámense, pone la palabra en griego ágape, que significa amar hasta dar la vida por el otro, sufrir con tu hermano, levantar los brazos de tu hermano y hasta ir al suplicio con Jesucristo a la cruz. ¿Saben qué? Dice también en la palabra de Dios, el que no se niega a sí mismo y carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué es lo que estabas esperando? ¿Que venga un ángel del cielo y que te levante? ¿Qué seguimos esperando? ¿Que haya una gran profecía, una revelación, palabras de conocimiento extraordinarias, que nos levanten el ánimo? No, porque Dios se expresa en lo sencillo. Dios se expresa como quiere y puede usar los recursos que Él quiera, pero de ordinario Dios se expresa en lo sencillo. Fíjense en este texto que les mencionaba de la cruz. En el tiempo de Jesús, la cruz no era una metáfora, por ahí como la podemos vivir nosotros. En el monte Calvario, el Gólgota, había una característica muy marcada. Se le llamaba el Gólgota o lugar del cráneo o la calavera, porque los crucificados, después de 3-4 días en crucifixión, el peso de la cabeza caía, el cuerpo descompuesto, y rodaba, caía al piso y rodaba. Y estaba todo el monte Calvario lleno de cráneos, por eso el lugar del cráneo, de la calavera, el Gólgota. ¿Por qué digo que no era metáfora? Porque en las épocas de Jesús se crucificaban de a montones. El monte Calvario estaba lleno de cruces y lleno de cuerpos colgando y lleno de cráneos. Entonces, sin forzar las escrituras, me imagino a Jesús caminando con sus discípulos y diciéndoles, presten atención. Y el monte Calvario de fondo, ¿no? De horizonte. Presten atención, hermanos. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz. Y me imagino la carita de los discípulos mirando el monte Calvario y que me siga. Porque si morimos con Él, resucitaremos con Él. Hermano, levántese. Hermano, deje de buscar excusas, deje de poner peros. Ya aparece un Jeremías. Es que soy muy chico, es que no sé hablar. Ya aparece un Moisés. Es que no tengo facilidad de palabra. Haga como María. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pero no ponga excusas. Ya basta de excusas. Porque usted lo tiene todo y al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y antes de ir cerrando, para no atosigarlo con todas estas cosas, les quiero tirar un poquito ese hermoso texto de Apocalipsis, ¿sí? De capítulo 2, del versículo del 2 al 4, que es una carta, ¿sí?, a la iglesia de Éfeso. Y tal vez te vas a sentir muy identificado, como muchas veces nos sentimos identificados. Y en esa carta el Señor le dice a esta iglesia, conozco tu conducta, eres paciente, sé cómo has combatido a los malvados, cómo resististe a los que se decían apóstoles sin serlo y los pusiste en evidencia. Sé de tus fatigas y cuánto has sufrido por mi nombre, sin desfallecer. Pero una sola cosa tengo para cuestionarte, es que perdiste el amor primero.
Hermano mío, enamórate de Cristo de nuevo. Reenamórate de tu Señor. Si estás casado, sabes de qué te estoy hablando. Sabes de esa promesa que hiciste frente al altar, ¿no? Si estás casado, te lo recuerdo. Porque ahí en Efesios, creo que en el 5:5, cuando habla sobre el matrimonio, dice San Pablo que esto es un misterio que refiere a Cristo y su iglesia. Yo prometo serte fiel en la adversidad y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Si sos casado, recuerda la promesa que hiciste. Si no estás casado y estás de novio, vos sabés de qué se trata estar enamorado. Enamórate de Cristo. Si sos soltero, si sos soltera, enamórate de Cristo. Porque Él es todo en tu vida. Nadie está solo, ¿eh? Muchas veces podemos pensar que estamos solos. Este se casó, este estuvo de novio, este está solo. No, nadie está solo. Solo Dios basta. ¿Te acuerdas de esa canción que tantas veces hemos cantado? Pero no se trata de cantar del pico para afuera, se trata de vivir lo que cantamos. Eso me enseñaron en la Renovación Carismática a mí. Vivimos lo que cantamos, lo proclamamos, porque es lo que estamos viviendo interiormente. No estás solo. Enamórate de tu Señor, del Cristo que te trajo, del Cristo que te acompaña. Enamórense de nuestro Señor. Vuelvan a resucitar la fuerza del Espíritu en sus corazones. No tengan miedo. No tengan miedo de buscar la santidad. No tengan miedo de luchar por los hermanos. No tengan miedo de amar. No tengan miedo de dar la vida. Porque les aclaro una cosa. Creo que está llegando para nuestra iglesia el tiempo del martirio. Todos pedimos muchas cosas. Yo quiero sufrir por ti, Señor. Yo quiero la cruz, Señor. ¿Alguien pide el martirio? Porque la Santa Iglesia creció sobre la sangre de los mártires. Está fundada en los apóstoles. Y creció sobre la sangre de los mártires que la regaron completamente. Hermano, levántese, alégrese, gócese en su Señor. Todo esto que te he estado predicando no es para desanimarte, no es para que te pongas mal. Intento levantarte, intento decirte, vale la pena Jesucristo. El que te encontró. ¿Dónde estarías hoy si no te hubiera encontrado nuestro Señor? El que te encontró, el que te levantó, el que te resucitó, el que te dio vida nueva, el que te dio una esperanza que es cierta, que es sustancia, como te dije recién. Levántese, póngase de pie, anímese a proclamar, reconstruya este reino, reconstruye esa iglesia, reconstruye su vida y no te dejes invadir por el miedo. El miedo no es para nosotros. Dios no nos dio un espíritu de timidez. ¿Se acuerdan? Eso lo enseñaba Betancourt hace muchos años. Nos hacía repetir, sino de fortaleza, ¿sí? De amor y de buen juicio. ¿Se acuerdan? Entonces levántese, hermano. Levántese, hermano carismático. Proclame que la gente que te vea, ¿sí? Le pase como a Moisés. Con esto le voy a ir cerrando. Y también para levantar un poco por ahí este rostro de enojo que yo tengo cuando me pongo así, ¿sí? Siempre lo cuento que en uno de mis primeros retiros espirituales, y yo era muy duro para expresarme con los gestos y con las canciones carismáticas, había una canción en particular que a mí me molestaba muchísimo, porque venían todos los servidores y me la hacían, que era sobre Moisés cuando estaba en la cima del monte Sinaí, y su rostro brillaba, brillaba, brillaba. Entonces cuando yo me daba vuelta tenía un servidor haciéndome brillaba en la cara, y me daba vuelta y otro y brillaba, y todos estaban contentos y su rostro brillaba. Porque Moisés no sabía que su rostro brillaba. ¿Y de qué se trató esto? De que él subió al monte, la montaña, ¿sí? Para un judío es el lugar de encuentro con Dios, el lugar santo. Y él se encontró cara a cara con Dios. Cuando vos te encuentras cara a cara con tu Señor, tu rostro brilla, tu modo de expresarte brilla, tu vida brilla, tu testimonio brilla. Vos por ahí no te das cuenta, pero los que te ven se dan cuenta que hay algo diferente en vos. Por eso, hermano, levántese. Empiece a vivir la fe de la iglesia. Empiece a vivir nuevamente la Eucaristía. Empiece a vivir la oración. Empiece a vivir la fuerza del Espíritu Santo. Permita que brille su rostro, que brille tu vida y que tu brillo contagie a otros. Y si empezaste un proyecto, termínalo. Que sea una tu palabra. Cuando digo sí es sí y cuando digo no es no. Y no añadas nada, dice el Señor, porque eso ya implica darle lugar al demonio.
Que cuando tu palabra de compromiso para con otro hermano sea, nos vamos a juntar para levantar otros brazos, vamos a salir a derramar el fuego del Espíritu, que sea una tu palabra y que todos puedan ver el rostro de Jesucristo en vos. Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, mis fuerzas se agotaron, solo guardo mi fe. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Sin miedo y la duda te atormenta, tu mano me sostiene, no vacilaré. Porque todo el que me pide recibe. Hoy, Padre, yo te pido, glorifícate. En tu promesa esperaré. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada, no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Me levantaré, en tu nombre me levantaré, en tu nombre me levantaré, en tu nombre Jesús. Me levantaré. Me levantaré, en tu nombre me levantaré, en tu nombre me levantaré, para servirte a ti me levantaré, para amar al Señor. Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré. Aunque soy digno de nada, no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré. Yo me levantaré, en tu nombre
con esto termino y el mensaje que quiero llevar, he hablado de mis hermanos servidores, de todos los que somos laicos. Yo también le pido a los hermanos presbíteros. Los hermanos presbíteros son ungidos de Dios. Luchen junto al pueblo como Esdras, junto a Nehemías. Ayúdenos a reconstruir este reino. Padres obispos son los sucesores de los apóstoles. Tienen la plenitud del Espíritu Santo. Levanten con su oración este pueblo. Impúlsennos a caminar. Llévennos por el camino de la cruz. No nos hagan fácil el camino. Llévennos por el camino de la cruz. La única puerta para seguir a Jesucristo. Enséñanos a amar la cruz, a adorarla, a buscarla, a quererla, a honrarla. Como dice ahí en 1 Corintios 1:18. La locura de la cruz es para los que se pierden, pero para nosotros los salvados es poder de Dios. Padres obispos, hermanos sacerdotes, religiosos, por favor, escuchen el clamor del pueblo, oren con fuerza, únanse, reconstruyamos todo esto, levantémonos con alegría, porque somos la iglesia de Jesucristo, somos la esposa, la amada de Jesucristo. Levantemos juntos los corazones, laicos, sacerdotes, levantemos el corazón. Levántate, servidor, levántate, no te quedes, porque no hay tiempo para quedarse. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por allí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo de que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Amén. Bueno, llenos de gozo, llenos del Espíritu del Señor y con esta alegría y con esta fuerza, ¿no? La verdad que realmente nos hiciste transitar por todo lo que hemos vivido en la pandemia, por todas estas etapas en las que hemos pasado, ¿no? Al momento un poco el miedo, el temor, el desaliento, el encierro, la lejanía de la oración, la falta de Dios, ¿no? Y bueno, el Señor está queriendo en su infinita misericordia que todo esto también vaya cambiando. Mientras vos estabas predicando, justamente estaba recibiendo un mensaje de mi comunidad que va a hacer la oración ya en la iglesia. Sé de otras comunidades que lo están haciendo con las dos modalidades. El Señor va abriendo, ¿no? Va abriendo las puertas y nos va fortaleciendo. La verdad que muy fuerte el mensaje.
Muchas Hermoso. gracias. Vos sabés, Fulvio, cuando hablabas de que los israelitas habían sido llevados al exilio, algo muy bueno salió del exilio, porque ellos descubrieron que su cultura, ¿sí? y todo lo que ellos transmitían oralmente se estaba contaminando por la cultura babilónica. Entonces, para que eso no pasara más, decidieron poner la ley, la Torah, por escrito, que hasta ese momento no estaba por escrito, era plenamente transmisión oral. Y algunas cositas se le colaron de las leyendas babilónicas. La Torre de Babel, el diluvio universal, son leyendas babilónicas que se colaron porque ya estaba contaminada esa cultura. Pero ellos lograron poner por escrito en la Torah, la ley principal, para que nunca más fuera contaminada. Mirá de lo que salió del exilio, ¿no? Una herramienta poderosísima. Y después pensaba que hoy el Señor nos pone en la misma posición. Estamos exilados en nuestras casas, estamos exilados en nuestros hogares, no podemos salir a ningún lado, pero tenemos tecnología que hace 3 meses ni sabíamos usar, ni sabíamos que existía. Todos tenemos celulares. Todos hoy, mal que mal, sabemos que hay un programa que se llama Meet, que permite armar reuniones multitudinarias con un montón de gente. Hoy, con un celular en la mano y una Biblia en la otra, así como los soldados israelíes tenían una lanza en la mano y en la otra tenían un martillo para romper la roca, nosotros podemos también evangelizar. Este programa se está haciendo con una computadora y 4 celulares. Y un programa gratuito que baja por internet. Digo, tenemos todas las cartas en la mano para salir a evangelizar. Tenemos que perder el miedo, nada más, pero tenemos todas las cartas en la mano. Yo sé que este producto que nosotros estamos haciendo hoy no es perfecto. Tenemos un montón de errores técnicos, tenemos internet que no es pareja, tenemos un montón de problemas. Estamos dándole a la gente azúcar morena. Algún día vamos a poder perseverar y darles azúcar blanca. Pero mientras tanto, les seguimos dando algo para endulzar el alma. Es así, totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, y me quedo con esa última palabrita que has dicho, ¿no? Perseverar. Una de las cosas que me está costando, y lo que vengo viendo en el tiempo, en mi vida de iglesia, es la perseverancia. Es cuando nos abocamos a hacer algo, mantenerlo. Y fíjate que uno de los frutos del Espíritu Santo es lo que perdura, la perseverancia. Entonces, por eso no es tan difícil. Hay un texto, no recuerdo bien si es en Eclesiastés o en Proverbios, donde dice, Dios hace las cosas sencillas, el hombre es el que las complica. Es decir, Dios nos ha dado todo con sencillez, está ahí al alcance de nuestra mano para ponerlo a trabajar, ¿no? Para que haya frutos de perseverancia, para que se nos vaya el miedo de una vez por todas. Cuando logremos entender que nuestra vida no depende de nosotros, sino de Dios, ¿sí? No hay que temer a nada. Él no va a permitir, como dice la Escritura, ni un solo cabello nuestro se caiga. Cuando se caiga es decisión de Él. Así es. Yo quería compartirles una canción que mencionaste, que en realidad es una oración de Santa Teresa, ¿no? Y que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, y la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. A mí me dijeron
que solo Dios basta y que la paciencia todo lo alcanza. A mí me dijeron que solo Dios basta y que la paciencia todo lo alcanza. Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Sacúdete la tristeza, también la melancolía, pues el Espíritu Santo te trae la paz y alegría. Sacúdete la tristeza, también la melancolía, pues el Espíritu Santo te trae la paz y alegría. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Deja que te toque el Espíritu de Dios. Deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Deja que te toque el Espíritu de Dios. Oremos con fuerza por un nuevo en cada uno de nosotros, en cada uno de los servidores. Y le agradecemos desde acá profundamente a estos dos soldados del Señor, a Julio y a Alejandra, que al menor llamado se han hecho presentes para darnos esta palabra, para sacudirnos la pereza, para que dejemos de ir de la cama al living. Gracias, Fulvio, gracias, Ale, por estar. Gracias porque realmente hemos hecho un programa hermoso con ustedes hoy. Gracias a ustedes realmente, es un gusto para nosotros participar y no podemos decirle que nunca no al Señor. Es como les decía al comienzo, ya en los orígenes de mi adolescencia, los hermanos de la corriente de gracia nos bancaban a los jóvenes, nos mandaban a hacer retiro y tantas cosas, y ahora uno tiene la obligación en el amor de devolver todo eso hermoso que nosotros nos dieron, ¿no? Y que nos dio vida nueva. Yo muchas veces le digo a la Ale, ¿dónde estaría yo hoy si el Señor no me hubiera encontrado, me hubiera traído esta corriente de gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo no estar presto cuando lo llaman a uno? Es una alegría poder compartir. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharte, un placer escuchar a la Ale también, que siempre con esa dulzura y con esa precisión en cada una de sus letras, ¿no? Que nos va llevando en la oración, en cada canción, realmente muy hermoso. Qué lindo ministerio que el Señor ha formado en ustedes, con ese matrimonio, esa familia y a su vez el ministerio para el servicio, ¿no? De Él. Muchísimas gracias por estar siempre dispuestos ante nuestro llamado. No, y la tenemos la Vivi que... Los humanos límites, a mí me cuesta mucho hablarle a la camarita, por más que los vea, pero bueno, es como dice Fernando, uno va aprendiendo, ¿no? De todo esto, así que es un lindo camino. Y gracias a la intercesora ahí, a la Vivi, que ha estado orando para que la palabra de Dios llegue al corazón. Vos sabés, Fulvio, que yo estoy muy feliz y muy emocionada de ver todos los peldaños que has escalado, porque yo te conocí en tu grupo de oración con un santísimo en la mano y con un sacerdote que tenía tanta confianza en vos que te permitía hacerlo para que lo expusieras en tu grupo de oración. Y desde ese comienzo hasta ahora, te has llenado tanto del Espíritu Santo, hermano, que agradezco al Señor que me ha dejado vivir muchos años para ver toda esa transformación
del gusano en el de seda, en esta preciosa mariposa de Dios que lleva la palabra a todo aquel que hambriento sepa beber de tu agua viva. Adelante, Fulvio, que la batalla es tuya. Muchas bendiciones, todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Así es, así es. Y para vos, Así es. Alejandra, Bueno, ¿qué ¿qué puedes te parece, Vivi? decir? Querías felicitarla a Alejandra porque yo también la conocí chiquita en el servicio y ahora es una señora llena de luz y de amor con una voz que traspasa el corazón. Así que adelante, mi amor. Los ha unido el Señor para que sean 2 estrellas fulgurantes para abrir corazones y hacer patente el amor de Dios. Los felicito y gracias por el momento hermoso que me han hecho pasar los dos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por haberme invitado a mí. Y sí, como dice Fulvio, el servicio es, o sea, los carismas que Dios nos regala es para que los demos, son de Él y es eso lo que nos hace felices, ¿no? Poder transmitir y que Dios haga la obra. Así que muchas gracias. Muy bien. Entonces ya tendremos que irnos despidiendo, Claudia. ¿Qué te parece? Así es. Sí, por eso le decía a la Vivi si quiere cerrar con la oración. Sí, voy a cerrar esta oración muy, pero muy feliz y muy emocionada porque ha salido una oración linda y debo dar gracias al Señor que este programa solo ha sido para gloria de su nombre. Así que te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el que has formado esto y que has hecho brillar todo tu espíritu en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese Padre que nos diste, que siempre está expectante a cada una de nuestras necesidades. Por eso queremos recitar esa oración que tú nos enseñaste, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y el pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestros pecados, perdona cada una de nuestras omisiones, perdona todas nuestras fallas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti, Mamá María, esa Madre omnipotente y poderosa que nunca nos abandona, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un comienzo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre poderosa y preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor permanezca siempre con nosotros. Con tu espíritu. Amén. Y con tu espíritu. Bueno, muchísimas gracias. Un placer realmente haberlos escuchado y haber compartido con ustedes. Y bueno, le decimos bendiciones a todos. Esperemos que en la casa lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos volveremos a encontrar el próximo martes. ¿Para esto qué es? En sintonía con el espíritu. Sintonía con el espíritu. Tu presencia, quiero estar, Señor, conectado siempre a tu amor.
vencí.